La América precolombina. Su historia durante la antigüedad se ciñe necesariamente a las culturas de América Central y las andinas, ya que solo allí llegaron a formarse estructuras fuertemente centralizadas, y solo en ellas quedan testimonios impuros. En cambio, en América del Norte no desarrollaron estado alguno en la era precolombina, y lo mismo se puede decir de los grupos que habitan las enormes cuencas del Amazonas, el Orinoco y el Panamá. Como su pasado es imposible de construir, será mejor hablar de ellos al examinar la época contemporánea. Entonces, en la época contemporánea, América tiene dos factores que lo caracterizan. El primer factor es la riqueza incomparable de la flora psicoactiva, ante todo estimulantes y plantas que contienen fenetilaminas y alcaloides indílicos. El segundo factor importante es la vinculación de su consumo con cultivos religiosos, tanto al nivel de grandes civilizaciones como también en las pequeñas comunidades aisladas. La América Central. Bueno, civilizaciones como la Olmeca fueron destacadas porque fueron una de las civilizaciones donde por primera vez se descubrieron las apariciones de los hongos piedra. Las características pues son que su cabeza sigue teniendo la capucha como del hongo, su tronco va representado con cara o rostros de humanos y cuerpo de animales o viceversa. Pasamos a la cultura maya y tolteca, donde volvemos a ver esa reiteración de las piedras hongo, en donde podemos ya tener como un significado más claro de qué es esa representación de las piedras hongo, y vemos que esas piedras están relacionadas con las deidades que los indígenas manejan en su libro sagrado o en su Biblia, que es el Popol Vuh. Entonces pues vemos ahí la relación de estos hongos alucinógenos que cuando se consumían pues eran ellos para tratar como de comunicarse con esas deidades. Ya entrando pues a esta parte de estas plantas sagradas y alucinógenas, tenemos la planta o una enredadera, ¿cierto? Planta trepadora, que era conocida para ellos como ololicuy, o también llamada amuca para las diversas culturas prehispánicas. Bueno, esta planta es una enredadera, como pues ya les había dicho, grandes hojas acorazonadas, flores cónicas de color blanco y semillas de color marrón. Esta especie es conocida por la acción alucinógena de sus semillas, siendo usada desde tiempos ancestrales en ritos ceremoniales y prehispánicos. Bueno, también tenemos el peyote, que es un cactus, ¿cierto? Que se ha dado más que todo uso en esta América precolombina, ¿cierto? Por el lado de Texas, de México. Según las investigaciones, la antigüedad pues, de este cactus es hasta 5.700 años. Los últimos estudios que han hecho pues, en estas zonas han encontrado botones de peyote hasta de 3.780 años, y aún conteniendo el 2% de mescalina, que también es un componente alucinógeno. Bueno, y tenemos como último los hongos alucinógenos, que para los aztecas el más conocido era alimento de Dios. Pues si bien esta parte de México existen casi alrededor de 24 hongos con propiedades alucinógenas, los hongos más consumidos por los aztecas podían ser, en la jerga de ellos a traducción, el llamado pajarito, el niño de las aguas, el hongo de la corona de Cristo, San Isidro, hombrecitos y velo de novia. Todos pues obviamente con efectos según la carga de alcaloides derivados de las triptaminas y otras cargas alucinógenas. Algunos, como el hongo de la corona de Cristo y el pajarito, pues eran utilizados para invocar a los dioses, platicar con los difuntos o predecir el futuro. El conocido niño de las aguas tenía efectos meramente alucinógenos,
La proliferación pues de los hongos generalmente, como dije al principio, pues se dio en esta parte de México, pero pues digamos que habían como 3 ciudades o territorios principales, que era la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca. Bueno, tenemos la civilización andina, que el uso de fármacos psicoactivos en estos territorios pues se vincula a la cultura Chavín. Esta cultura tenía una jerarquía. En la cabeza estaban los sacerdotes, de los cuales pues según historiadores e investigadores dicen que eran pues como los mejores chamanistas, dado que esta cultura tenía un fuerte acercamiento pues con la parte herborista y de deidades. Pues aparte de esto, pues, también se destaca piezas en donde aparece un hongo psilocibio en la frente de una estatua. Se distinguen rasgos de búho que representan a deidades o herboristas, como decíamos anteriormente, y los usos de esta planta previve aún todavía en rituales religiosos y curas chamánicas, y se ha extendido pues alrededor de la tierra, y ha sido frecuente en la parte de Europa, de España. Bueno, tenemos los incas y la coca. Pues el uso de esta planta es anterior en muchos milenios al imperio incaico, de ahí pues su derivación de la palabra coca. Dentro de las curiosidades en estos pueblos era que usar la coca era un privilegio de la oligarquía, ¿cierto?, de sacerdotes y nobles guerreros. Mascar sin autorización constituía un crimen de lesa majestad, por lo que lo encontraban divino ese proceso. Por consiguiente, pues el consumo del pueblo era prohibido, y las muestras más antiguas del consumo de coca pues provienen de los lados del Ecuador. Otros estimulantes americanos, las 2 plantas principales que contienen derivados cafeínicos son el mate o hierba de mate. Su concentración de cafeína es levemente inferior por término medio a la del café, y la nuez de cola. Como sabemos, pues el mate se ve mucho su consumo en la parte de Uruguay, Paraguay y Argentina. Pasamos al guaraná o pasta de guaraná, el cual brota en zonas que comprende el Amazonas y posee concentración de cafeína notablemente superior. O sea que este fruto se da por los lados de Brasil y cercanías con Colombia. Y pues tenemos el grano de cacao, que es originario de México, donde los emperadores aztecas se servían de la planta y lo consideraban pues una planta digna para ceremonias, y en una línea anfi a la de los incas con la coca. Bueno, y por último tenemos el esquema de una vieja región, donde vemos que el primer enteógeno de América Central y Septentrional parece haber sido la semilla roja de Sofora, que esta contiene una droga anormalmente tóxica para ser un tipo de visionario, pues llega a matar en dosis muy altas. Solo se conoce una pequeña proporción de los psicofármacos naturales, dado a la variedad del mundo botánico, aunque pertenecen por ahora a 2 familias básicas: hongos y angiopermas, o plantas cuyas semillas se encuentran enredadas en un ovario. La mayoría de las drogas que son alcaloides pues derivan de aminoácidos, que es como la base de las proteínas, y en especial del triptófano, donde la mayoría promueven vigorosamente el crecimiento de las plantas.